A las 6:15 horas, un Panther de la Armada de México cortaba el aire sobre el Pacífico frente a Manzanillo. El helicóptero volaba a 80 metros de altura, pegado al mar, casi rozando las crestas blancas de las olas. Detrás del casco blindado, el rugido de las turbinas sonaba como una tormenta mecánica encerrada en una caja metálica. Para la tripulación era otra salida de patrulla. Para México era una línea roja pintada sobre el océano. El piloto mantenía la ruta encajada en un valle costero, usando montañas y sombras como si fueran parte del fuselaje. Cada curva del terreno era un muro de roca entre él y los radares estadounidenses al norte del horizonte. Esa aproximación oculta había sido calculada al centímetro, pero el margen de error seguía siendo brutalmente pequeño. En el casco, el HUD proyectaba números verdes sobre un amanecer naranja que no parecía entender la palabra conflicto. La bahía de Manzanillo se abría adelante como un espejo tranquilo, ocultando la tensión que hervía bajo su superficie, lo que el piloto no veía a simple vista. La red de sensores mexicanos ya lo había gritado por radio segura. 3 sistemas de radar independientes seguían cada latido electrónico del guardacostas estadounidense que había cruzado la línea. En el mar abierto, la fragata ARM Independencia mantenía su curso silenciosa como un depredador con paciencia infinita. Su radar tridimensional había fijado al USCTC Stone a 42 kilómetros con solución de seguimiento estable. En la costa norte, una estación de vigilancia pintaba el mismo contacto con un trazo fino y redundante sobre la pantalla. En el aire, el Panther cerraba el triángulo desde el este, completando una trampa de cobertura que no dejaba huecos. 3 pares de ojos electrónicos, 3 ángulos diferentes, una sola conclusión: un intruso navegando confiado en aguas mexicanas. Suficiente superposición de sensores para convertir cualquier casco extranjero en chatarra flotante si alguien cruzaba la última línea. En el puente de la Independencia, la luz tenue bañaba consolas, rostros concentrados y el brillo frío de los monitores. El comandante no miraba el mar real, miraba el mar digital, donde el Stone era solo un eco brillante y obstinado. El icono del cúter estadounidense deslizaba sobre la pantalla táctica, como si nada pudiera detenerlo. Había cruzado la frontera de la zona económica exclusiva mexicana 18 minutos antes, sin permiso, sin aviso, sin respeto. El pretexto en la radio era claro: persecución de una embarcación sospechosa. Una excusa tan vieja como la guerra. Pero ni persecuciones ni banderas aliadas daban derecho a ignorar fronteras marítimas reconocidas internacionalmente. En el mapa electrónico, una simple línea blanca separaba lo permitido de lo inaceptable. El Stone ya estaba del lado equivocado. En el aire, el Panther seguía la geometría de la costa usando cada pliegue montañoso como cobertura improvisada. La altitud se mantenía clavada en 80 metros, una combinación incómoda de libertad y peligro constante, a 220 kilómetros por hora. Cualquier distracción convertía el océano en muro sólido contra el cual estrellarse. El premio por sostener esa locura controlada era sigilo. Un perfil bajo oculto bajo el horizonte radar del cúter, mientras permaneciera pegado a las montañas. El Stone solo vería ruido de mar. Nunca un helicóptero mexicano acercándose, pero el terreno no era infinito. En 6 minutos, las cumbres desaparecerían y la bahía abierta lo desnudaría electrónicamente. Los últimos 12 kilómetros serían una pasarela mortal. Una galería de tiro donde cada segundo valdría por 2. En la jerga de los pilotos, ese tramo se llamaba sencillamente así: el corredor donde mueres si cometes un error. A través del visor del casco, el mundo no era paisaje, era datos, velocidad, rumbo, altitud, vectores cambiando sin tregua. El terreno pasaba debajo a 61 metros por segundo, demasiado rápido para cualquier pensamiento lento. Cables de alta tensión aparecían de la nada, líneas negras cruzando el cielo, amenazando con cortar el rotor en silencio. Desaparecían un instante después.
tragados por la velocidad antes de que el cerebro terminara de registrar el peligro. El piloto ya no volaba con lógica consciente. Volaba con reflejos entrenados, memoria muscular y años de simulador. Sus manos corregían actitud y potencia antes de que él mismo entendiera por qué estaba corrigiendo. Eso no era volar en paseo dominical. Era caída controlada con uniforme naval y un margen de error microscópico. Y aún así, estrellarse contra el Pacífico mexicano no era su mayor preocupación en aquella mañana. El verdadero problema venía en forma de pulsos invisibles que rebotaban sobre metal estadounidense a lo lejos. El sistema de alerta del Panzer pintaba el cielo como una brújula rabiosa llena de advertencias electrónicas. Luces ámbar y rojas saltaban alrededor del círculo, cada una marcando una dirección hostil potencialmente letal. Cada emisor revelaba rumbo, pero no distancia exacta. Un grito sin rostro en medio de una tormenta electromagnética. Era como saber que alguien te grita amenazas, pero sin saber si está a 1 metro o al otro lado del océano. El piloto cerró ligeramente los ojos, escuchando la cadencia de los pitidos, como si fueran latidos de un corazón ajeno. Empezó a contar silenciosamente, entre pulsos, como quien cuenta Mississippi entre relámpago y trueno, en una noche de tormenta. 3 Mississippi significaban aproximadamente 60 kilómetros. Un radar aún curioso, pero no alarmado. 2 Mississippi bajaban la distancia a 40 kilómetros, suficiente para decir algo interesante está pasando aquí. Un solo Mississippi marcaba 20 kilómetros. Territorio donde las contramedidas empezaban a salir de su sueño cómodo. Ahora mismo recibía algo incómodo. 2,5 Mississippi. Una atención electromagnética estadounidense que se acercaba demasiado. Suficientemente cerca para preocuparse. Suficientemente lejos todavía para tener opciones tácticas sobre la mesa. Ese cálculo fino hecho en segundos guió la siguiente decisión estratégica del piloto mexicano: mantenerse bajo, pegado al mar y a las montañas durante exactamente 6 minutos más. Ni uno menos, ni uno más. Mientras su mente jugaba ajedrez con cronómetros y distancias, otro cerebro de silicio trabajaba incansable bajo el ala. El AIM Sidewinder, colgado del pilón derecho, corría diagnósticos silenciosos cada 5 segundos, como un cirujano revisando bisturí. Señal GPS fuerte. 14 satélites rastreados con precisión casi insolente sobre la pantalla de pruebas internas del misil. La unidad de navegación inercial alineaba sus sensores. El buscador infrarrojo se enfriaba. El motor cohete esperaba la orden. Aquel misil no era una simple bala. Era una promesa cara que exigía condiciones perfectas para cumplir su contrato letal. Su blanco era un dron estadounidense MQ-9, que llevaba horas violando el espacio aéreo mexicano como si fuera zona gris permanente, pero a 80 metros de altitud en vuelo rasante. El piloto no podía darle todavía lo que pedía la computadora del misil. Pensar en soluciones de lanzamiento en ese momento era como preocuparse por el postre mientras tu casa ardía con invasores dentro. Primero había que sobrevivir a la aproximación, salir vivo del corredor radar. Luego hablarían de $500,000 en explosivo guiado y las matemáticas no eran amables. El indicador de combustible mostraba 680 kilos y cayendo. La fragata Independencia quedaba a 87 kilómetros de distancia y ida y vuelta si las cosas salían razonablemente bien. Al consumo actual, eso le daba 22 minutos útiles sobre el área objetivo, antes de que el océano se convirtiera en única pista de aterrizaje. 22 minutos sonaban generosos en un mapa de planificación, pero desaparecían rápido cuando añadías maniobras evasivas y potencia máxima, cada giro agresivo, cada ascenso brusco. Cada ráfaga de potencia de emergencia se comía ese margen de seguridad sin pedir permiso, y los motores turbo del Panther eran voraces a baja altitud, bebiendo jet aún más rápido que un marino en su primera noche de puerto. Una evasión prolongada podía convertir aquel vuelo táctico en un plan de natación forzada, hacia la costa más cercana.
12 kilómetros faltaban hasta el borde de la bahía abierta. 12 kilómetros de relativa seguridad antes de entrar en la galería de tiro real. En el enlace de datos táctico, el icono del MQ-9 dibujaba círculos arrogantes a 8.000 metros sobre aguas mexicanas sin autorización alguna. No había helicópteros estadounidenses en ruta, ni cazas despejando desde San Diego todavía. Pensaban que aquel dron estaba solo en su cielo prestado. El piloto mexicano empujó suavemente las palancas de potencia hacia adelante, dejando que la velocidad subiera a 240 km/s, segundo ahorrado. Ahora era un segundo adicional sobre el objetivo, o un segundo menos expuesto bajo la mirada de los radares enemigos. En aviación de combate naval, ambos tipos de segundos se cuentan como victorias tácticas profesionales. Aunque nadie aplauda desde la costa, a las 6:21, el Panther cruzó el borde invisible de la bahía y descubrió el verdadero significado de la frase «cobertura radar». El sistema de alerta pasó de susurros perezosos a gritos caóticos, como si alguien hubiera encendido una cocina de McDonald's en hora punta dentro de los audífonos. 4 emisores diferentes saltaron súbitamente de niveles bajos a intensidad alta desde la Dirección General del Stone y sus sistemas asociados. El radar que antes buscaba con curiosidad distante, ahora trabajaba en modo cazador con prioridad máxima asignada a aquel contacto recién emergente. ESAT dejó de ser una linterna amplia y se transformó en un rayo láser estrecho, concentrado en menos de medio segundo. El piloto pasó de ser un fantasma oculto bajo montañas a convertirse de golpe en protagonista central del escenario estadounidense. El radar del Stone lo fijó con precisión de amenaza confirmada a 42 km, suficiente para arruinarle la mañana a cualquiera. En los audífonos, el tono de advertencia pasó de pitidos intermitentes a un chillido sólido continuo, que no dejaba espacio para dudas. Ese sonido significaba una sola cosa: los sistemas de guerra electrónica estadounidenses estaban a punto de entrar en escena. Así sabía el Panther, que ya no era un eco más entre las olas, sino un objetivo con nombre propio en la consola enemiga. El receptor de alerta con antenas diseminadas por todo el fuselaje dibujaba el mapa invisible de energía radar golpeando la aeronave. Era como volar con micrófonos especiales que solo podían escuchar ondas hostiles. Nunca el silencio cómodo de un cielo vacío. Cuando una te barre una vez cada pocos segundos, eres solo un posible contacto en búsqueda pasiva, nada urgente. En esos casos, el sistema responde con pitidos lentos, una especie de bostezo electrónico que indica nivel de amenaza bajo. Cuando el mismo radar empieza a golpearte múltiples veces por segundo y se queda pegado a tu firma, ya no busca, rastrea. Entonces los pitidos se aceleran, se encadenan, se convierten en una línea amarga de sonido que habla de escalada estadounidense. Y cuando ese radar se bloquea en modo solución de disparo o interferencia, el golpe es continuo, sin espacio de respiro. Es ahí cuando el tono se vuelve sólido. Un zumbido insoportable que significa el Stone está preparando contramedidas activas. El receptor podía incluso identificar tipo de radar por frecuencia y patrón, igual que reconoces la voz de alguien en la oscuridad. En este instante confirmaba sin dudas que el sistema principal del Stone lo había clavado en la mira. El rango teórico de cobertura del radar, Legend Class, llegaba a 80 kilómetros, pero la curvatura terrestre y el relieve cambiaban el juego a baja altitud. 42 kilómetros lo colocaban dentro del área de detección cómoda, pero aún fuera del alcance inmediato de armas defensivas pesadas. Las matemáticas eran sencillas para un piloto que había pasado años memorizando tablas de alcance y tiempos de reacción. Ya estaba bajo la mirada estadounidense, pero todavía fuera del puño cerrado de sus sistemas defensivos limitados. La única razón por la que no llovían contramedidas en ese mismo instante era simple: tiempo de reacción y sorpresa. Los operadores del Stone necesitaban 12 segundos para pasar mentalmente de contacto detectado a medidas activas autorizadas. El piloto mexicano, por su parte,
Tenía exactamente esos mismos 12 segundos para romper el bloqueo o enfrentar una tormenta electrónica total. No era margen confort, era moneda al aire cronometrada lanzada sobre el Pacífico con toda una misión colgando de sus caras. El Panther se inclinó en un viraje brutal de ala de cuchillo. El horizonte girando 90 guíes en la cabina. El helicóptero tiró de 4G mientras mantenía la altitud sobre el agua, como si el piloto intentara doblar la física sin romperla. La maniobra colocó su vector de velocidad perpendicular al haz de radar, saboteando el seguimiento Doppler como un truco de prestidigitador. Cuando no te acercas ni te alejas de un radar Doppler, tu velocidad radial se convierte en cero, igual que la del océano, sin cambio de frecuencia detectable. El sistema estadounidense ve algo que se comporta acústicamente, igual que las olas debajo, sin cambio de frecuencia. Significa una sola cosa para la computadora: terreno marino, no objetivo aéreo digno de verificación letal. Por un instante, el Panther y el Pacífico mexicano fueron indistinguibles dentro del procesador del Stone. El bloqueo se rompió momentáneamente, pero la maniobra cobró su precio en forma de velocidad perdida y posición táctica comprometida. Ahora el helicóptero volaba alejándose del dron objetivo, desperdiciando energía cinética preciosa que luego tendría que recuperar. Y lo peor, todos en el Stone sabían ahora con precisión dónde había aparecido el helicóptero mexicano. Entonces, como si el tablero no fuera ya suficiente complicado, otro radar se encendió 15 kilómetros al sur. Un segundo guardacostas estadounidense, Sentinel Class, encendía su propio sistema de seguimiento, demasiado cerca para ignorarlo. A esa distancia, el piloto probablemente podría distinguir la silueta del casco si giraba la cabeza hacia ese sector del horizonte. Este segundo cúter no jugaba con las mismas reglas técnicas. Usaba un sistema diferente que complicaba la ecuación mexicana. Su seguimiento no dependía de un buscador autónomo final, sino de guía de comando controlada desde el buque en tiempo real. El radar terrestre rastreaba tanto objetivo como trayectorias, enviando correcciones de curso cada pocas décimas de segundo. Ese tipo de sistema era casi imposible de engañar con trucos de interferencia genéricos. No pensaba solo, obedecía órdenes constantes. No podías confundir a una computadora que simplemente seguía instrucciones frescas cada instante en lugar de tomar decisiones propias. La única manera de derrotarlo era violenta y simple: romper el bloqueo del radar terrestre o salir de sus límites de seguimiento. El piloto giró bruscamente a la izquierda y empujó el colectivo hacia abajo, dejándose caer de 80 a 20 metros en 3 segundos. Las olas del Pacífico pasaban junto al fuselaje tan cerca que podía haber contado cada cresta blanca si hubiera tenido tiempo, mientras el altímetro corría hacia abajo. Su mano izquierda encontró el panel de contramedidas que había esperado este momento exacto. Golpeó el botón del dispensador de chaff 2 veces, movimientos practicados que no necesitaban pensarse, solo ejecutarse. 95 paquetes de fibras de vidrio recubiertas de aluminio explotaron detrás del helicóptero en una nube expansiva y brillante. Cada fibra estaba cortada con precisión quirúrgica, a 3/12 centímetros, la mitad de la longitud de onda del radar principal del Stone. Para el radar estadounidense, de pronto pareció que el Panther se había disuelto en una nube metálica del tamaño de un campo de fútbol. Pero el segundo cúter jugaba en banda K a 38 GHz, exigiendo otra longitud de fibra para engañar sus ojos electrónicos. El piloto golpeó el segundo dispensador, liberando chaff cortado a 4.8 mm, hecho a medida para esa frecuencia elevada. En segundos tenía cobertura simultánea a través de múltiples bandas de radar, como construir un pasillo de espejos dentro de una tormenta. Un túnel de retornos falsos, en el que su helicóptero podía esconderse mientras el Pacífico lo protegía por debajo con su rugido. El radar del segundo cúter intentó seguir el contacto, pero empezaba a perderlo entre el caos de ecos y ruido marino. A solo 20 metros de altitud para el procesador estadounidense, aquel Panther podía ser perfectamente un bote muy rápido.
Pero la secuencia de contramedidas mexicanas aún no había terminado. El piloto acababa de abrir el telón, no de cerrarlo. Su pulgar izquierdo encontró el interruptor del POD-SM, la cápsula de guerra electrónica avanzada colgada bajo el ala. El pod cobró vida con un zumbido apenas audible. Analizando en microsegundos la frecuencia exacta del radar principal del Stone, comenzó a generar retornos falsos usando una técnica elegante y despiadada llamada separación de puerta de rango. Desde la perspectiva del operador estadounidense, el truco funcionaba como magia de escenario, pero consecuencias estratégicas. Imagina el radar como una linterna barroca buscando un helicóptero en un océano completamente oscuro. Cuando encuentra al Panther, estrecha el haz y se pega a ese punto como un reflectorat sobre un actor principal. El pod de interferencia crea entonces un helicóptero falso, un señuelo electrónico más brillante que el real justo al lado. Luego, poco a poco, mueve esa señal falsa lejos del helicóptero verdadero, arrastrando la atención del radar con ella. Es como deslizar una luz intensa lejos de un objeto inmóvil en oscuridad, hasta que el ojo olvida dónde estaba lo importante. En la pantalla del Stone, dos ecos empiezan a separarse tomando trayectorias distintas donde antes había solo uno. Como la señal falsa es más fuerte y nítida, el radar la prefiere automáticamente, creyendo que sigue al Panther auténtico. Mientras tanto, el helicóptero mexicano real se hunde de nuevo en el ruido del océano, transformándose en retorno irrelevante. Para el operador estadounidense, parecía que el helicóptero subía y se alejaba lentamente hacia el cielo despejado. En realidad, el Panther continuaba rozando las olas, dirigiéndose en una dirección completamente distinta, más peligrosa para el dron. El segundo cutter, obediente, ahora rastreaba un fantasma inexistente, concentrando recursos en una amenaza que era puro humo electrónico. Pero volar a 20 milímetros sobre el Pacífico era firmar temporalmente un contrato con las leyes de la física. Una ola inesperada, una ráfaga lateral de viento, un leve parpadeo de atención y el helicóptero se convertiría en parte del paisaje marino. El piloto sabía que debía subir pronto, o su informe de accidente terminaría usando la expresión vuelo controlado hacia el agua. La forma burocrática de decir la verdad brutal. Vio el océano venir y no pudo evitar impactarlo. El punto óptimo de lanzamiento del misil estaba ahora a 12 km por delante, según marcaba el enlace de datos desde la fragata. Lo que fuera a hacer para derribar al dron estadounidense debía ocurrir muy pronto, o la misión se desharía. El piloto tomó una decisión que cualquier instructor de escuela de vuelo habría calificado como locura reprobable, pero funcional en combate real. En lugar de aferrarse a la ventaja de sigilo y baja firma, iba a encender un incendio electromagnético en todo el sector. Si todos los radares estadounidenses apuntaban hacia él simultáneamente, ninguno podría coordinar una respuesta limpia y eficiente. Era el equivalente aéreo a iniciar una pelea de bar, desordenada, peligrosa, pero a veces la única defensa contra fuerza superior. Su mano izquierda se preparó sobre el panel de contramedidas, lista para lanzar todo el catálogo disponible sin titubeos. Su mano derecha apretó con fuerza el cíclico, sintiendo cada vibración del rotor como si fuera su propio pulso acelerado. 6 km/h hasta el punto de lanzamiento mínimo de la IAM-9, bajo el ala derecha, distancia que se derretía segundo a segundo. Los próximos 90 segundos decidirían si ese vuelo acabaría en informe de éxito, lección doctrinal o tragedia diplomática, o se convertiría en advertencia global sobre lo que sucede cuando subestimas la soberanía mexicana en sus propias aguas. El indicador de combustible marcaba 590 kilos restantes, suficiente para volver a casa solo si nada se complicaba. En combate naval, sin embargo, algo siempre sale mal. Lo único negociable es cuánto y si vives para contarlo. A las 6:24, el piloto hizo algo que hizo que cada receptor de amenazas en el Pacífico Central se disparara al rojo. Empujó los motores a máxima potencia
y tiró del helicóptero hacia arriba, entrando en un ascenso casi vertical. Los turmos rugieron a empuje total, lanzando una firma infrarroja gigantesca detrás del Panther, visible para cualquier sensor en kilómetros. En segundos pasó de invisible bajo el horizonte de radar a convertirse en un faro ardiente, anunciando su posición a gritos. Cada operador de radar estadounidense en 60 kilómetros acababa de recibir su regalo de Navidad, anticipado en forma de contacto perfecto dentro del centro de información de combate del Stone. Los ojos del operador se agrandaron al ver la señal levantarse. Sus dedos volaron sobre la consola, llamando protocolos, marcando códigos, reclamando prioridades de interferencia y defensa automática. La altitud del objetivo pasaba de 500 interceptors como un suspiro con velocidad ascendente de 180.000 metros por segundo. La computadora de control de fuego empezaba a calcular soluciones de intercepción, pero la trayectoria del helicóptero cambiaba sin pausa. Cada segundo obligaba a un nuevo modelo balístico mientras el Panther escalaba en espiral, negándose a seguir una línea predecible. Contramedidas electrónicas se preparaban listas para desplegarse en cuestión de segundos, bajo protocolos de defensa propia aprobados. Sistemas de guerra electrónica se activaban en cascada cargando datos del objetivo hacia procesadores que intentaban anticiparse. Contaban mentalmente. Interferencia en 7, 6, 5 segundos. Carrera contra la física y contra la voluntad de un solo piloto. El ascenso era una locura táctica desde cualquier manual convencional, pero exacto para lo que el mexicano necesitaba. De 20 metros a 2.800 en 16 segundos. Tirando de 3-5G sin pausa en ascenso helicoidal, su peso corporal se cuadruplicó bajo la carga, brazos volviéndose pesados, como si estuvieran fundidos en plomo sólido. Su cabeza se sentía presionada hacia el asiento, como si alguien se hubiera parado encima con botas de combate llenas de concreto. El traje antique se infló, apretando piernas y abdomen como una pitón profesional, empeñada en mantener su sangre donde hacía falta. A 3-5 kg sostenidos. El gris empezó a aparecer en los bordes de su visión periférica, anunciando el túnel. La visión lateral se desvanecía, estrechándose mientras la sangre luchaba por alcanzar el cerebro contra la gravedad multiplicada. Sabía que a 5G perdería colores viendo el mundo solo en escala de grises. Hacia la visión se convertiría en un túnel minúsculo. A 7G tendría 4 segundos antes del Hellock. Pérdida de conciencia inducida por gravedad. Sentencia firmada en medio del ascenso. Estaba cabalgando justo al borde, comprando altitud con la moneda más cara, su conciencia. Pero había método dentro de esa aparente locura. Los algoritmos estadounidenses no estaban preparados para ese patrón. Al ir totalmente vertical y luego añadir un tonel al ascenso, convirtió su trayectoria en una espiral caótica, casi imposible de predecir para los operadores de radar. Aquel helicóptero parecía una serpiente subiendo por una escalera de caracol invisible en el cielo. Las computadoras de control de fuego estaban diseñadas para proyectar trayectorias limpias, velocidad X, ángulo Y, impacto en Z segundos. El túnel rompía esa lógica, cambiando ángulos cada fracción de segundo, moviendo el punto de intercepción en círculos desesperados. 3 radares distintos lograron bloqueos simultáneos. El Stone al norte, un Sentinel al este y otro cúter insistente al sur. El receptor de alerta ya no mostraba amenazas individuales. Ahora solo gritaba un coro continuo de peligro por todos los auriculares. En la cima del ascenso, el piloto giró invertido y tiró hacia adelante, creando una trayectoria de bucle imposible de anticipar. Ninguna computadora había considerado que un piloto cuerdo haría eso en un helicóptero cargado con un misil aire-aire listo, a 2.800 metros invertido, nariz apuntando al océano. El mexicano finalmente tenía la geometría que buscaba. Desde esa posición, el As-Nieves podía alcanzar al MQ-9 con margen amplio para maniobras finales del misil.
El sistema de armas brilló en verde en todos los indicadores, pero el receptor de alerta seguía gritando amenazas inminentes. No podía distinguir si el siguiente pulso significaba solo seguimiento o lanzamiento. En su idioma, todo era problema inmediato. Era momento de lanzar el misil o abandonar la misión por completo. No existía espacio para medias tintas en aquella ecuación. El piloto enderezó el helicóptero en posición vertical estable durante exactamente 3 segundos críticos. Ni uno más. En esos 3 segundos, el AIM-9X ejecutó toda su secuencia interna de inicialización a velocidad casi instantánea. El receptor GPS verificó posición usando corses satélites, descartando cualquier intento de falsificación de señal por guerra electrónica. La navegación inercial alineó acelerómetros con datos GPS, creando una doble columna vertebral de navegación redundante para el misil. El motor cohete comprobó continuidad de ignitor, confirmando que estaba listo para encender, sin dudas ni retrasos. El buscador infrarrojo realizó su ciclo de calibración final, enfriándose a 60 grados con nitrógeno comprimido. En ese estado podía detectar diferencias de temperatura microscópicas contra el cielo frío de la mañana sobre el Pacífico. La computadora de control de vuelo cargó coordenadas del objetivo desde el enlace de datos y calculó trayectoria óptima. La ojiva ejecutó su verificación de armado seguro. Todo verde. Lista para transformación de energía química en mensaje político. 3 segundos de ballet tecnológico comprimido en silencio bajo el ala de un helicóptero mexicano luchando contra la gravedad. Mientras tanto, las contramedidas estadounidenses alcanzaban plena potencia, generando ruido electromagnético sobre todo el sector. El Stone intentaba cegar cualquier sistema de guía mexicano usando interferencia de espectro amplio, disparada en múltiples bandas. Pero el AIM-9X había nacido para pelear en entornos saturados de interferencia. Su buscador infrarrojo no dependía de radar. Su GPS llevaba capacidades anti-jamming integradas, diseñadas pensando precisamente en escenarios como aquel sobre Manzanillo, con interferencia entrante a pocos segundos. El piloto presionó el botón de lanzamiento y sintió el impacto seco del desprendimiento. 84 kilos de ingeniería estadounidense abandonaron el pilón mexicano con autoridad contundente. El Panther saltó hacia arriba como si alguien le hubiera quitado una mochila pesada de los hombros. De repente más ágil. En el instante en que el arma quedó limpia, el piloto giró invertido otra vez y tiró hacia el océano con todo. Dosco en la bajada, justo al borde de lo que la estructura del fuselaje podía soportar, sin romperse definitivamente. Algo en el rotor principal emitió un sonido ambiguo, no exactamente un crack, pero demasiado cercano para ser cómodo. El piloto lo archivó mentalmente como problema para más tarde. En ese momento, doblarse era aceptable. Romperse no. La zambullida lo llevó de 2.800 a 300 metros en 11 segundos. Velocidad aumentando más allá de parámetros normales. Los indicadores marcaban 410 km/h y subiendo mientras buscaba nuevamente refugio en el abrazo del océano. Las contramedidas electrónicas estadounidenses intentaron seguir su trayectoria, pero sus cálculos asumían que seguiría subiendo o nivelando. Nadie en sus modelos había considerado una zambullida casi suicida. Inmediatamente después de lanzar un misil aire-aire, los buscadores de interferencia perdieron el bloqueo cuando el Panther volvió a esconderse bajo el horizonte, desapareciendo del radar. La interferencia continuó de manera balística, buscando un objetivo que ya no estaba allí hasta apagarse por protocolos automáticos. Arriba, el motor cohete del AIM-9X ya había encendido, impulsando el misil hacia una altitud aún mayor antes de la zambullida terminal. Dos objetos que habían sido unos segundos antes viajaban ahora en direcciones opuestas. Helicóptero hacia abajo, misil hacia arriba. El piloto niveló a 50 metros, zigzagueando entre olas y usando el océano como manto de invisibilidad improvisado. La amenaza electrónica quedaba atrás, pero el combustible se convertía rápidamente en nuevo enemigo silencioso. El ascenso a máxima potencia
se había tragado 180 kilómetros de combustible en apenas 18 segundos de locura controlada. La Independencia seguía a 87 kilómetros, transformada de punto cómodo en problema matemático con una sola respuesta correcta. O volaba perfecto hasta el final, o caminaría simbólicamente a casa nadando en el Pacífico mexicano bajo su propio cielo, detrás de él. Los sistemas del Stone rastreaban el misil, interpretándolo erróneamente como una amenaza entrante hacia el buque. Sus contramedidas se activaron al máximo, intentando derribar un arma que en realidad ignoraba completamente su presencia. Era como disparar desesperadamente contra una bala ya disparada hacia otro objetivo. Satisfactorio, pero estratégicamente inútil. El dron MQ-9 a 14 kilómetros de distancia. Estaba a menos de un minuto de descubrir el precio real de violar cielo mexicano. Tiene consecuencias directas cuando la Armada de México decide defender su soberanía, no solo protestarla en conferencias. En 40 segundos, el 9 EDX alcanzó su altura máxima y se inclinó en una zambullida terminal. Buscador infrarrojo plenamente activado. La matriz del detector, enfriada a C60O, escaneaba el cielo bajo buscando cualquier firma térmica anormal. El MQ-9 apareció como silueta blanca incandescente contra el azul frío de la atmósfera matutina a 8000 mph. Sus motores operaban a unos 120 OC, mientras el aire circundante se mantenía cercano a 8 OC. La diferencia térmica era tan clara que parecía que alguien hubiera pintado impacto aquí sobre el dron con pintura invisible. El buscador analizó la forma comparándola con plantillas internas de amenazas aéreas conocidas en su biblioteca. Confirmó estructura de ala larga y fuselaje lineal, típica de un vehículo aéreo no tripulado de gran envergadura. La computadora hizo una corrección de 1.4 con las aletas de control, alineando trayectoria con el corazón térmico. El misil aceleró 420 metros por segundo, luego 450, luego 480 aproximándose al blanco. Esa velocidad. Cada microajuste de aleta medido en fracciones de milímetro cambiaba metros en el punto final de impacto. GPS e INSE coincidían en posición y trayectoria. Dos sistemas independientes firmando la misma sentencia con certeza matemática. 12 segundos para impacto en las coordenadas exactas autorizadas por la Armada de México. Ningún margen ya para arrepentimientos. En Nevada, el operador del dron vio en la pantalla una estela brillante recortándose contra el cielo, acercándose con rapidez incomprensible. Su dedo se movió hacia el control de maniobras evasivas. Pero el MQ-9 no había sido diseñado para duelos aire-aire. Era un recolector de inteligencia, no un luchador. Esa mañana estaba a punto de pagar con estructura y electrónica esa diferencia. 876 segundos. El operador acercó la imagen del punto de impacto previsto, viendo al dron como si estuviera tranquilo. 543. MQ-9 seguía volando estable, ajeno a su destino, sin alarmas interiores suficientes para salvarlo. 2 segundos. 1 segundo. Los sistemas, tanto mexicanos como estadounidenses, confirmaron lo inevitable sin poder detenerlo. AIM-OCS impactó a casi 487 metros por segundo, llevando energía cinética comparable a un automóvil golpeando un muro. La espoleta inteligente detectó la estructura del dron y detonó 9 kilotolos de explosivo en una fracción de milisegundo. La onda de presión atravesó el fuselaje convirtiendo aleación de aluminio y sensores en una nube de fragmentos. El MQ-9 dejó de existir como aeronave funcional antes de que cualquier operador pudiera pronunciar la palabra evasión. Lo que había sido punto de vigilancia estadounidense durante 3 horas se transformó en lluvia de escombros sobre aguas mexicanas. En menos tiempo del que dura un comercial de televisión, la soberanía aérea de México había sido restaurada con precisión profesional. Por ahora, la Armada de México había enviado un mensaje claro, silencioso y contundente a cualquiera que pensara cruzar líneas. ¿Crees que la maniobra del piloto fue heroica o temeraria? Queremos saber qué piensas.
Escríbelo en los comentarios y suscríbete para no perderte las próximas situaciones tácticas.